Mira, si ya eres parte del 70% que hasta el lunes a las 5 de la tarde había pedido su retiro del 10%, te quiero presentar al diputado, ¿no?, que es parte de la arquitectura también, para que diseñó esta idea del 10% de retiro del Fondo de la AFP. Me refiero a Jaime Mulet, diputado. Bienvenido al escenario del poder. Raz. Muchas gracias, Freddy. Un gusto saludarlos a todos, muy contento aquí. La verdad es que viendo cómo ya van poco más de 7 millones de personas que han hecho la solicitud del 10% y siguen llegando. Muy Así bien. que de un potencial de 11 millones, casi 11 millones, ya van 7. Impresionante como Mire, la estoy gente viendo acá está aquí. cifras, Jaime, que entregó la superintendencia y ayer, como le decía, ayer, lunes, ¿no? A las 5 de la tarde, 7.300.000, un 68%. Así que en este momento que estamos hablando nosotros ya se tiene que haber superado largamente el 70%. Y usted como artífice de la idea, ¿no? De la idea ahí con los regionalistas verdes, Así los es. federativos, ¿no? ¿Qué le parece todo esto, diputado? Mira, impresionante. La verdad es que se transformó en un gran proyecto de reforma. Más allá, yo creo que ninguno de nosotros dimensionó la envergadura que iba a tomar esto con tanta la trascendencia que ha tenido, porque más allá del retiro en sí mismo, fue algo que remeció uno de los pilares fundamentales de la arquitectura económica y también política, diría yo, de la Constitución de Pinochet, y del modelo económico, más allá de la Constitución, que es tocar, porque de alguna manera abrimos una grieta en el sistema de AFP. Y Mm. creo que fue, además de una medida económica y social que va a aliviar el bolsillo, ¿cierto?, hasta 11 millones de chilenos, si es que todos acceden a ella, fue una derrota política muy importante para la derecha y particularmente muy fuerte para la derecha económica. Yo diría un triunfo no diré del Congreso, un triunfo de la ciudadanía, del pueblo, que estuvo detrás apoyando una vez que se desata y se conoce nuestra propuesta, apoyándola fuertemente. Es muy interesante, la verdad. Creo que esto va a haber que hablar mucho tiempo, va a haber que analizar las consecuencias sociopolíticas que va a tener, sociológicas y sociopolíticas, diría yo. Mm. Me gusta esa metáfora que usted hace, diputado, de la grieta, ¿no? Porque nada más monolítico, ¿no? O de pared de mármol que la AFP, ¿no? ¿Cuánto costó? ¿Cuánta marcha hubo en contra de este sistema? Claro. Pero ahora la grieta no solamente es ese 10% económico, bueno, dentro del sistema, sino que las personas que ya entienden que es una forma de AFP, ¿no? De fondo de pensiones que ya no sirven, al menos para lo que fue creado o para lo que debió ser creado. Así es, Freddy. Fíjate que además en este proceso, en la Cámara de Diputados, en el Senado, hubo también una labor, una tremenda pedagogía que se dio, porque la gente se avolcó cuando empezó a tomar conocimiento y a sentir el peso y la posibilidad, además de solucionar problemas de orden económico, veía las discusiones en el canal de la Cámara o en otros canales o redes que estaban asociados o siguiéndola en el Senado, en fin, y se hizo, yo creo, vio las discusiones en las comisiones, los expertos, y yo creo que hubo una gran pedagogía y la gente entendió por fin un sistema que de suyo es muy complejo, que las plata eran propias, pero no era, que no las podía retirar, y todos los estudios, digamos, que también se señalaron en orden a que el sistema de pensiones estaba otorgando pensiones misérrimas, que en definitiva las termina parte importante de las pensiones pagando el Estado. Creo yo que ahí hubo una gran oportunidad Sí. también pedagógica y el pueblo, la ciudadanía se involucró completamente. Y empezaron a aparecer los votos, porque con el apoyo ciudadano empezaron a aparecer los votos de una Exacto. manera bien notable, Cuéntenos, digamos. cuéntenos un poco esto es porque cuando se cuenta la historia, si realmente se cambia este sistema o se modifica o se amplía hacia otro sistema, sin duda que todo lo que ocurrió en el Parlamento y las votaciones de la derecha a favor también, ¿no? De este 10% van a marcar un punto de partida. Cuéntenos si estuviésemos escribiendo el libro, diputado Mulet, ¿cómo Algún nace libro esta, vamos a hacer, ¿eh? Vamos a hacer un Claro, libro, ¿cómo yo creo. nace esta idea? ¿Cómo se la presenta usted a su bancada regionalista verde y cómo también tienen que burlar, ¿no? Un cerrojo en torno a la FP legal? Bueno, claro, por la vía, primero presentamos un proyecto de ley. Conversando en mi casa con mi mujer, recuerdo un día, ella me ayuda mucho en mis cosas también parlamentarias, cómo allegar recursos a la gente que no lo tenía, ya que el ministro de Hacienda, cada discusión que había decía no hay más recursos, no hay más recursos, en una lógica
muy de rebote, sin abrirse, un ministro que es poco dialogante, la verdad. Personalmente yo le había pedido audiencia para mi partido hace muchas semanas atrás, antes, nunca me la dio, y buscando soluciones frente a un problema de orden práctico. Y si no hay recursos, bueno, ¿dónde hay recursos? Y ahí nos acordamos de una propuesta no nueva, digamos, que se había hecho en el Perú, pero que en Chile también los primeros días de marzo un gerente de una FP, de la FP1, de una FP que no está en el grupo, en la asociación gremial de la FP, una FP nueva, había dicho, mire, se podría retirar el 5%. Y bueno, yo me quedé con eso, pero no me gustaba el retiro puro y simple, la verdad, porque podía dañar las pensiones futuras. Entonces yo en un principio era renuente a eso. Hasta que empezamos a estudiar más a fondo el tema y me acuerdo que Flavia me dijo, sí, pero la mayoría de las pensiones la termina pagando el aporte del Pilar Solidario. O sea, el Estado igual las termina pagando, de manera que no hay tanto daño. Bueno, y por ahí partimos. Después con Alejandra nos juntamos, Alejandra perfeccionó la idea. La diputada Alejandra Sepúlveda. La diputada Alejandra Sepúlveda, claro. Esteban Velázquez, René Alinco, los 4 que trabajamos en la bancada regionalista. Y con un muy buen abogado que tenemos, Javier Palomino, que siempre le doy las gracias, se hizo el proyecto de ley, sí, porque él trabaja rápido, digamos, y es muy bien preparado, digamos. Académicamente muy bien preparado, además, y con mucha experiencia en la Cámara. Ya lleva muchos años trabajando acá. Hicimos el proyecto de ley fue declarado inadmisible porque no tenemos y así lo estimó el Parlamento, la Cámara en una votación, no tenemos facultades para presentar proyectos de ley. Y ante esa situación, ahí hubo otra propuesta y apareció la idea de la reforma constitucional. Y esa idea es la que en definitiva hacemos proyecto parecido, haciendo la reforma. Y la reforma constitucional, la Cámara... la mesa de la Cámara no las puede declarar inadmisibles, porque son todas admisibles, porque tú reformas la Constitución y haces uso del poder constituyente derivado que también tenemos los parlamentarios para modificar la Constitución, ya no una ley. Y por esa vez entramos, Freddy, y fue muy interesante. Ahora, tuvimos 2 meses tratando que se la empiece a discutir la Comisión de Constitución, hasta que se convenció el presidente, que tiene la facultad para eso, el presidente de la Comisión, que fue Matías Walker, y lo puso en discusión. Y bueno, y ahí se desató un verdadero temporal. Llegaron otros diputados y presentaron otros proyectos, así, subiéndose un poquito arriba de la mesa, digamos. ¿Cómo se fue subiendo la derecha al proyecto de diputados? Porque el gobierno no lo quería por ningún motivo esto, y se sube parte importante de la derecha, que da finalmente 2/3 de quórum en el Senado y más de 2/3 también, ¿no? O por ahí también en la Cámara de Diputados. Más, en la Cámara de Diputados fue el 75%, fueron 3/4. Una cosa impresionante. Pero eso fue gracias a la gente. El apoyo, la gente empezó a escribirle a sus diputados, a mandarle WhatsApp, a meter presión, y la verdad es que ahí hubo algo bien interesante. La primera votación en la Cámara, Freddy, yo conversaba con la Pamela Giles, digamos, que nos ayudó mucho en la Comisión de Constitución, y estábamos ahí, la Alejandra, en fin, pensábamos que, necesitábamos 93 votos y pensábamos que andábamos en los 91, la verdad. Estábamos ahí en la duda. Hasta cuando vemos 95 votos fue muy impresionante. Y eso desató, ese día fuera del Congreso, la gente tocaba la bocina. Yo salía, oiga, diputado, parecía final de la Copa Libertadores penal en la cuestión. Exacto. La gente celebró y ahí se desató un apoyo impresionante a nivel de redes sociales. Ahí me invitaron por primera vez a un canal, de los canales grandes que no me han invitado nunca, siempre invitaban a los detractores del proyecto. Ahí tuve la oportunidad de ir. Lo digo porque la verdad es que me da mucha rabia, no dejaban defender el proyecto. Los canales tradicionales, me refiero, que pertenecen más bien a los grupos económicos tradicionales. Y bueno, y se desata un gran apoyo. Y creo que fue bien interesante. Hay un punto que a mí me gusta resaltar. Esos votos de la derecha fueron fundamentales y efectivamente fueron votos muy difíciles para ellos, para los que votaron. Y yo, me alegré mucho de ello, porque hay ahí verdaderamente una derecha social. Esos primeros votos y los del Senado. Después agregaron otros, ya era más fácil. Y ahí tuvo un importante rol Mario Desbordes, que yo se lo reconozco. Y ¿sabes qué, Freddy? Tema que a mí me gusta decir, es que, Mario ya no está en la presidencia de Renovación Nacional, pero al final el financiamiento público a la política que a la gente le carga permite hoy día que un presidente de ese partido como RN ya no tenga que depender de Carlos Larraín ni de otros empresarios para financiar el partido, sino que está cerrado. O los llamados que recibían los diputados antes. Yo fui diputado antes y habían
¿Qué le parece? Qué bueno que toque el tema, que Jaime, usted que tiene mucha experiencia ahí. Del diputado Chalper, que según el diputado Celi de su propio partido, presionó y ofreció cargo a otra diputada del partido de RN como la diputada Leuquén. ¿Eso es muy común dentro de esto de estar ofreciendo cargo a cambio de una votación? Mire, Según lo que cuenta Celi, ¿no? Se está sí, investigando. de la versión de Celi. Yo estuve en el Parlamento antes, estuve después casi 10 años fuera y volví, y la verdad es que no, yo no vi ese tipo de presión de esa forma, ¿ah? Así de brutal, digamos, porque era casi un cohecho, digamos, oye, yo te doy unos cargos, digamos, lo que Claro, relatas. Yo no lo había visto de esa manera, pero acá hubo una presión muy brutal. Piensa usted en la declaración de las 15 o 16 asociaciones de empresarios más importantes del país. De hecho, claro. toda la Confederación de la Producción del Comercio, la En el CPC allí, Mercurio. sus 8, 9 ramas, más otras. Mm. Fue muy brutal eso. Y si usted se fija, Freddy, cómo mienten, porque ahora, cuando ganamos el proyecto y se termina aprobando, entonces empiezan a cambiar. Dicen, no, si la verdad es que no va a quedar ningún descalabro. Al contrario, hoy día escuchaba, o ayer en la noche, Sí, a una analista muy contrario al Arcón, de televisión 24 horas, que siempre hace análisis sí, la Universidad de sobre. Chile. Mm. Claro, y decía que no, que esto va a incidir positivamente en 3 o Sí, 4 puntos del PIB, digamos. Y bueno, y cambia, se fija, y hoy día escuchaba también a otros en la mañana, y yo analizo mucho la situación económica siempre, y veo la información económica, y todos dicen va a ser muy importante para poder evitar que la caída del producto no sea tan dura. Entonces cambia, pero días previos era la catástrofe. ¿Por qué? Porque estábamos tocando intereses económicos muy relevantes, esa grieta que se ¿usted abre y siente que que yo esta creo que grieta, diputado Mulet, usted siente que esta grieta es el principio de las AFPs como las conocemos, al menos hasta el día de hoy? sí, es el principio del fin de la FP. A mí me gusta mucho esa frase. Nosotros mismos tenemos una propuesta para sustituir al sistema, los regionalistas, junto a los comunistas y junto al Partido Progresista, que presentamos hace más de un año, antes del estallido social, cuando se empezó a discutir la reforma previsional, un sistema que extingue a las FP, digamos, la saca del sistema gradualmente. Siempre en los modelos previsionales hay que hacer las gradualidades por los derechos previsionales, que son Claro. derechos adquiridos. Y nosotros apostamos hacia un sistema público universal, en primer lugar, universal y solidario. Todo lo contrario a la AFP. La AFP arréglatela solo, significa tú ahorras y vas a tener mejor pensión. Un sistema de seguridad social, a juicio nuestro, debe ser solidario y universal para todos, le vaya bien en la vida laboral o le vaya mal, sea más o menos inteligente, hombre o mujer, tiene que ser universal, Sí. solidario, tiene más, en fin, con aporte, con una base del Estado muy importante, con aporte de los empleadores, los trabajadores, y de reparto. Nosotros proponemos un sistema de reparto. Con los recursos de hoy día se pagan las pensiones de los actuales pensionados, y la gente va formando cuentas nocionales de manera que el que más cotiza y más contribuye tiene derecho a una pensión más elevada. Ahí Perfecto. tenemos todo un sistema y nosotros creemos que perfectamente se puede cambiar. Y además, también hay que extinguir el sistema privilegiado que tienen las Fuerzas Armadas en nuestro país, porque Ya, no tienen por qué, el sistema debe ser universal, igual para todos. perfecto. Diputado, bueno, cuando se pelea a este nivel, me imagino hay costos también que pagar. ¿Ah? Las AFP representan prácticamente todo el PIB de Chile, ¿no? El dinero que mueven la AFP en grandes grupos económicos. Usted, en lo personal, ¿cómo vivió todo este proceso y bueno, y cómo van también las amenazas de muerte que recibió y por la cual también usted interpuso una acción legal? Mira, la amenaza, ese día que la aprobamos en general, el 8 de julio, hace ya casi un mes, claro, a los 2 días siguientes recibí una amenaza de muerte a mi correo, digamos. Una amenaza que tenía grados no era una cosa al lote, digamos, por el ¿Ya? contenido del amigo. De manera que hablé con el secretario general de la Cámara, y bueno, y hice la denuncia, digamos. Me pidió que la haga, digamos, la denuncia, y después hice una querella también. Ahora eso, obviamente, uno está como preparado cuando está en la política y tiene experiencia. Son cosas que pueden suceder, digamos. Igual es desagradable, o sea, no te amedrenta eso, ¿eh? Casi como que te da más fuerza cuando esto es como, digamos, uno se prepara en la vida cuando sabe que va a tocar intereses poderosos. Tú tienes que saber lo que estás tocando. Hoy día, hablar como nosotros hablamos, discursear muchas veces y pegándole un revesón
fuerte al sistema económico chileno, a los grupos económicos, y en fin, se tocan intereses. Y no digo que venga de ellos, pero hay gente también que muchas veces está en los límites de su racionalidad y se molestan, obviamente, y pueden haber gente que incluso te provoque algún daño, por lo menos una amenaza. Entonces, hay que cuidarse. Pero no te amilanan, digamos, uno no retrocede. Lo que sí es molesto, sobre todo para la familia. Yo tengo hijas grandes, ya maduras, pero también hijos dolos, digamos, jóvenes, incluso una de 10 años. Ya. Y eso es lo doloroso, digamos, se ponen nerviosos, saben, y obviamente uno es el padre. Y eso es lo más penca, digamos, lo más fome. Mi mamá, igual, tiene 88 años, y vio en la tele y se puso nerviosa, y ya está en Vallenar, digamos, en el norte, en nuestra casa. Pero Bueno, está con precaución igual usted, diputado, está no, con... no, con... no, yo no lo he estimado necesario tampoco, Ya. no lo he pedido, pero igual uno tiene que cuidarse más. Pues yo manejo solo, me muevo solo entre Valparaíso y la metropolitana y mi distrito, el norte. Normalmente estos viajes uno los hace solo, tiene apoyo en el distrito o apoyo en Valparaíso, pero no he sentido la necesidad tampoco, ni Perfecto. miedo, la verdad, pero igual es desagradable, sin lugar a dudas. Pues, más bien, yo no creo que haya sido Patria y Libertad como una orgánica, pero hay gente medio rayada, digamos, que de repente no esté en su sano juicio, diría yo, y puede de repente cometer Sí. algún acto de carácter violento. Hay que cuidarse igual. Volviendo un poco a la historia, ¿no? ¿Cómo se va a escribir la historia del 10%, diputado? Claro, aunque Mario Desbordes se abstuvo finalmente, ¿no? Me imagino por la presión también de ser presidente de RN. Claro, A él se les indica como el que abrió también un poco la válvula pero para la derecha. ¿Qué le parece que esté ahora Mario Desbordes, que tenía voces muy disidentes dentro de la derecha, esté ahora de ministro de Defensa? ¿Usted cree que fue, como se ha mira, escrito también, para callarlo un poco, ¿no? Para mutearlo? yo hoy día le dije, vino a la cámara hoy día, yo estoy en la cámara Ya. ahora, a mi oficina, estuve en la mañana con él hace un rato, la verdad, estábamos con Alejandra justamente de Sepúlveda, y le dijimos, oye, puta, ¿por qué te fuiste? Tú fuiste fundamental para este proyecto porque en el fondo abrió una puerta, te fijas tú. Y bueno, él dio sus razones, que el presidente le había pedido, en fin, que el país, qué sé yo, pero eh, a nosotros creo que él cumplió un rol muy relevante en esto y en otras cosas, en esto y en Ya. otras cosas. Hay que reconocer eso. Y ahora, claro, da la sensación que lo sacaron de las pistas. Yo creo que lo sacaron, o tuvo una presión muy enorme, a mi juicio. Renovación Nacional es Renovación Nacional. Ahí está la fuerza de Carlos Larraín, de grupos económicos poderosos también. Y yo creo que lo presionaron mucho Ya. a Mario y dio un paso, no al costado, pero bueno, saliendo de la presidencia. Y mi impresión es que va a tomar el control de nuevo algún grupo relacionado con más bien la línea de Carlos Larraín, que ha administrado RN durante mucho tiempo, desde Es la un paso presidencia atrás, después. es un paso atrás para Mario Desbordes este que da, porque era uno de los candidatos o los que sonó incluso para estar al menos en la papeleta interna de la presidencial de la derecha. Eh, yo creo que sí, pero la vida política es así, no hay muertos, ¿cierto? Eh, yo creo que sí, yo creo que él se estaba proyectando tenía una proyección incluso de candidatura de orden presidencial y creo que desde ese punto de vista creo que lo sacan de lado y creo que es un retroceso a mi juicio, pero es algo que tiene que evaluar él, obviamente. Mario es un hombre inteligente y creo que habrá tenido sus razones, a lo mejor para retomar con fuerza más adelante, no lo sé. Sí, Pero es duro, el rol que estaba cumpliendo él, yo lo entiendo, es muy duro, es claro. muy duro, porque es de una derecha que ha impedido los cambios en materia económica y social durante tanto tiempo. Entonces, piensa usted que el que era el ala liberal de la derecha hace 20 o 30 años atrás era Alamán, hoy día él estaba a la izquierda, digamos, por decirlo así, de Alamán, digamos. Entonces, creo yo que es un retroceso, digamos. Pero bueno, pero el análisis Alamán, lo hace. ¿Ah? Alamán que tiró todo tipo de presagios en contra Sí, de este 10%, ¿no? eso también es bien entretenido, pues si usted se fija todo lo que dijeron que iba a pasar si es que este proyecto se aprobaba, al final eso no fue así. Hubo tanta mentira, digamos, mentira, amenaza, los ministros metidos en la sala presionando a los diputados de Renovación ¿Quiénes son los Nacional. protagonistas, diputados, siguiendo el libro, ¿no? ¿Quiénes son Sí. los protagonistas de esa mentira que usted llama en torno al 10%? Con nombre y apellido, ¿quiénes fueron los que O sea, lideraron?
la confederación, digamos, las orgánicas de Sutil y Compañía Limitada, digamos, Confederación de la Reproducción del Comercio, y sus 6, 7, 8 ramas, ya no me acuerdo cuántos son, Sociedad Nacional de Agricultura, SONAMI, Cámara de Comercio Santiago, Asociación de Bancos, Instituciones Financieras, y no recuerdo, Cámara Chilena de la Construcción, por ahí, creo que con mucha fuerza, porque ellos mueven absolutamente toda la economía en Chile, de manera que es una presión muy fuerte que ellos hacen. Por ahí, digamos. Y desde el gobierno, el propio, diría yo, ministro de Hacienda, que permaneció como impávido cuando perdió la votación en general en el Congreso, en la Cámara. Yo encontré que el ministro nunca reaccionó, nunca. En política, una vez un periodista, avesado, yo estaba recién trabajando más activamente, años atrás, fui secretario general de la Democracia Cristiana, muchos años atrás, del 2002 al 2006, estoy hablando hace muchos años atrás, pero yo era bastante más joven, obviamente, que ahora. Tenía como 32 años, 33, bueno, 35, no recuerdo cuál. Pero no estaba acostumbrado. Y un periodista me dijo, ya más viejo, que trabajaba con Adolfo Saldívar, me dijo, mira, yo estaba muy molesto por una cosa que me había pasado, en mi contra. Y me dijo, mira, lo peor que puedo hacer en política es no entender cuando te hacen un gol, me dijo. Y me puso como metáfora el fútbol. Ya te hicieron un gol, no tenéis nada que hacer, no tenéis que reclamar, vais perdiendo 1-0. Entonces tenéis que entender eso primero, me dijo. Y ahora ve cómo tú estructuras una jugada. De aquí todavía hay partido en el segundo tiempo, en el próximo partido ve cómo le hace un gol al otro lado y empatáis. Pero ya jodiste. La sensación que me dio del ministro y del equipo de gobierno es que nunca entendieron que iban perdiendo el partido y nunca estructuraron una fórmula, sino que se negaron. No, esto es malo. Y creo que eso los hizo perder más duramente después. Fueron muy poco. Ahí hubo poca experiencia, diría yo. Poco peso en sus decisiones también. Creo que la dupla Blumel-Briones, si bien es cierto, desde el punto de vista personal no hay nada que decir, esto no me refiero a eso, sino que es una cuestión de orden político, creo que fueron muy inexpertos en la forma como defendieron los intereses del gobierno. Ahora, a nosotros nos dio un triunfo mayor esa inexperiencia. Oiga, siguiendo la analogía del fútbol, fue boleta, fue goleada. Fue goleada, porque al final terminó cayendo el gabinete, o sea, fue una cosa realmente impresionante, te fijas tú, y la derecha dividía, Renovación Nacional partía, la UDI también con parte de sus diputados al Supremo, no sé, fue un desastre para ellos, un desastre. No, ya nos quedan 2 minutos, no alcanzamos a preguntarle muchas cosas, ¿no? Pero Pamela Giles ha hablado muy bien de usted. Pamela Giles acá, todos los lunes, usted sabe, hace acá el resumen de la semana, y una vez dije, Pamela Giles habla muy bien de usted, parece que se lleva muy bien ahí en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Nos entendemos con ella, yo le tengo mucho cariño. Más ella ha sido un aporte tremendo en la Cámara con su manera de ser, que es bien especial la Pamela. Es una mujer que actúa con mucha libertad y es un referente hoy día, una conexión que hace con la ciudadanía y influye. En este proyecto fue muy importante. Ella dijo, ojo con Jaime Mulet, dijo, sería un gran candidato para unificar a la oposición en una presidencial, Jaime Mulet. ¿Qué le respondemos? ¿Qué le respondemos a Pamela? No, yo la verdad es que Pamela creo que es una persona, ella muy especial, la veo a ella en las encuestas, yo no he aparecido en ninguna encuesta, ella la he visto con un punto, con 3 puntos. Alguna vez fue y se presentó, recuerda usted, que lo intentó hace años atrás. Yo creo que ella cumple un rol muy importante. Pero hábleme de usted, pues, diputado, me está hablando de la diputada Giles. Hábleme de usted. Mira, ¿a usted no le gusta? ¿Sí? Es un tema que trato de evitar. No es que le tenga miedo pero creo que no es algo que ande buscando, digamos, aunque usted no lo crea. No ande buscando. Pero por lo menos es que, es verdad, uno no lo anda buscando, pero al menos puede decir, ok, si me buscan, me encuentran, ¿no? O sea, yo creo que uno no se puede negar a esto. Creo que hay que escoger muy con pinza, tener mucho cuidado en una decisión muy compleja. Lo que va a enfrentar al país después del gobierno de Piñera es un desastre. Y lo que hay que tener es un desastre. Van a haber 2 millones de desempleados, una economía muy mal, un gobierno Entonces muy le cambio la pregunta y última pregunta, diputado. ¿Usted estaría dispuesto a enfrentar ese desafío y arreglar ese desastre? Yo creo que en algunas circunstancias sí. O sea, habría que tener un gran respaldo. Partir por armar una mayoría parlamentaria. Piñera empieza su desastre al no entender también y cegarse, a propósito de lo que le decía de Briones,
a entender que no tenía un gobierno mayoritario. Él debió haber buscado una fórmula de construir una mayoría. El régimen presidencialista en Chile tiene ese problema hoy día, al no haber... Todavía, al no todavía no me mayoría. responde, hasta como los fenicios diputados. No, pero no le tengo miedo. Mira, Freddy, yo no le tengo miedo a eso. Yo me siento preparado cuando presido un partido pequeñito, estoy en política, estuve 10 años fuera, volví, porque Perfecto. obviamente me preocupa lo que pasa en el país. Me ha ido muy bien en la vida y yo no tengo miedo a enfrentar ningún desafío, pero creo que hay que hacerlo con mucha responsabilidad y ver si se dan algunas condiciones que tendrían que darse. Una serie de cosas que hoy día no existen para hacer eso. Bueno, más difícil era sacar el 10%. Más difícil, sí. Pero sacar el 10% por lo menos. Le mando un abrazo grande. ¿Eh? Usted sé que está ahí en el Congreso, pero hasta su región, allá hasta el norte, hasta Atacama, que llegue este abrazo. ¿Eh? Que esté muy bien. Freddy. Hasta la próxima. Chao. Chao, gracias Nés por la sintonía. Nos encontramos nuevamente desde el escenario del poder, desde Spot Disponible, desde Vía X. ¿Eh? Chao. Chao, diputado. Chao, chao.